12 cuentos para un sueño. Mireya, Madrid, Malo. Capítulo 4. Toñito, el niño a quien se le perdió el eco. Anda, Toñito, cántanos otra canción, decía el alegre grupo que lo acompañaba. Este cantó nuevamente y el eco de su voz se alcanzó a oír a muchas millas de distancia, deleitando a la gente que habitaba en las vecindades. El bosque y los pueblos cercanos se inundaban de alegría. Las canciones del niño realizaban este milagro. Los duendecitos que vivían en el bosque se encargaban de guiar hacia lejanos lugares el eco de su voz. El nombre del chiquillo era Antonio. Por cariño sus padres y amigos lo llamaban Toñito. Tenía 10 años e iba a la escuela con los otros niños. Por las tardes solía ir a bañarse en las frescas aguas del río en compañía de su pequeña hermanita. Recogían juntos ramas y flores con las que su mamá hacía lindos adornos para la casa. Y corriendo siempre tras ellos iba el perrito Terry, su fiel compañero. Era Toñito un buen niño. Se hacía querer de todos aquellos que lo conocían. Servicial y atento. Siempre estaba dispuesto a prestar cualquier favor que le solicitaran. También tenía otra virtud: podía hablar con los animales del bosque, así que aprendió muchos secretos. Los pajaritos le contaban en sus trinos las maravillas que habían visto en las lejanas tierras a donde volaban en busca de calor. Las ardillas le indicaban dónde crecían los almendros y el arte insuperable de poder trepar a ellos para alcanzar sus frutos. Los topos, grandes ingenieros de la naturaleza, le enseñaron cómo construir túneles por debajo de la tierra. Cada animalito le contaba las diarias aventuras de su vida en aquel bosque. Pero Toñito comenzó a hacer mal uso de sus confidencias. Como todo aquello que hacían, se lo confiaban, sabía dónde guardaban los conejos, las ardillas y los topos sus provisiones de frutas y alimentos que almacenaban en la época seca para las temporadas de intenso frío y torrenciales lluvias. Cierto día, el pequeño robó las almendras y frutas que guardaban las ardillas. En otra oportunidad, fueron los topos quienes resultaron sin sus alimentos. Día tras día, Toñito privaba de sus provisiones a los pobres animalitos del bosque. Cansados de las travesuras del muchacho, resolvieron reunirse a deliberar entre ellos. Le pidieron ayuda a los duendecillos protectores del bosque, quienes además de cuidarlos, les servían de consejeros. Después de mucho discutir, acordaron que debían darle una lección al pícaro Toñito, para que nunca más volviera a hurtarles los alimentos. Los animales propusieron que debían quitarle el don de poderse entender con ellos, pero no era suficiente. Tendrían que quitarle algo que realmente apreciara mucho. Así, el pequeño comprendería el significado de privar a los demás de sus pertenencias. Los duendes dijeron que la mejor solución era guardar por algún tiempo el eco de sus canciones, hasta que el niño reparara el daño cometido. Un buen día, después de bañarse en el río solo, pues ahora prescindía de la compañía de su hermana, se sentó Toñito bajo un árbol.
se disponía a comer el producto de su robo más reciente, cuando de repente apareció un duendecillo y le dijo: «Has hurtado en repetidas ocasiones la comida de los animales del bosque. Como lección, para que aprendas a no tomar lo que no es tuyo, no se volverá a escuchar el eco de tus cantos, y solamente tú o los que estén cerca de ti podrán oír tus canciones. El rey del eco guardará el sonido de tus canciones en un inmenso cofre, y no te lo devolverá hasta que hayas hecho algo para reparar tu falta». Entonces el niño, preocupado, preguntó al duende: «¿Qué he de hacer para satisfacer al rey del eco?». «Tendrás que cuidar de los animales, deberás abastecerlos de provisiones, recogiendo frutas y semillas en el bosque. Los curarás y ayudarás cuando lo necesiten, y tratarás de ser un protector y amigo», dijo el duendecillo. Pasó el tiempo. El bosque parecía cambiado. Todo se veía triste y opaco. Hasta los árboles agacharon sus ramas. Las hojas perdieron el color y ahora se veían amarillas y secas. Ya no se sentía siquiera el murmullo del río. Las aguas se deslizaban lenta y silenciosamente. La gente que vivía en los alrededores no reía ya, y en sus rostros se reflejaba una gran melancolía. Al bosque le faltaba algo, igual que a la gente: el eco de las canciones que Toñito cantaba acompañándose de su guitarra. Entretanto, el chiquillo procuraba seguir al pie de la letra las instrucciones del duendecito. Todos los días, muy de mañana, iba Toñito al bosque. Juntaba una gran cantidad de frutas y almendras y las repartía entre los pequeños habitantes de aquel lugar. Pronto, los animalitos volvieron a ser los mejores amigos del muchacho, convirtiéndose él en su protector. Hablaba con ellos y se deleitaba con el sinnúmero de aventuras que le contaban. Tocaba su guitarra y cantaba, aunque su eco no se podía escuchar desde lejos. Sin embargo, los pajaritos le hacían coro con sus trinos, las ardillas y los topos bailaban, uniendo sus sedosas colas. Como resultado de todas las acciones del pequeño, los animalitos se reunieron otra vez y, acompañados de los duendes, pidieron al rey del eco que devolviera a Toñito el eco de la voz. El rey los complació y uno de los duendes corrió a darle la buena nueva al niño. Toñito venía de la escuela y antes de llegar a su casa fue al bosque a saludar a sus amiguitos. En el camino, de improviso, apareció el hombrecillo. «Te traigo buenas noticias», le dijo, sonriente. «Tu voz se volverá a escuchar desde muy lejos. Pronto tendrá el eco que había perdido. Debes ir al palacio del rey. Él te lo devolverá como lo prometió a los animalitos del bosque». La cara de Toñito resplandecía de felicidad. Estaba tan contento que corría y brincaba gritando: «¡Bravo! Volveré a cantar mis canciones y todas las podrán escuchar. Todo volverá a ser como antes». El duende lo interrumpió: «Sí, pero deberás atravesar el Valle del Ruido para poder llegar al palacio del Gran Caracol, donde el rey del eco tiene su morada. Debo pedir permiso a mis padres, pues se preocuparán mucho al notar mi ausencia», repuso Toñito.
Corriendo muy deprisa llegó a su casa. Habló con su madre y le contó el motivo de su alborozo. La buena señora, quien se desvivía por complacer a su hijo, con voz grave y preocupada le dijo: «Ve, hijo mío, lleva esta bolsa con pan, queso y frutas para calmar el hambre y la sed. Sé muy juicioso y prudente y vuelve pronto a mi lado. Te esperaré con ansiedad». Con la guitarra en una mano y la bolsa en la otra, regresó Toñito al sitio donde había dejado al duendecito. Tan pronto como hubo llegado, dijo al chiquillo que le acompañaría para que no fuera solo, y diciendo y haciendo emprendieron el camino. Anduvieron días enteros, caminaban de día y por la noche dormían bajo los árboles. Por fin llegaron al Valle del Ruido, donde, como su nombre lo dice, se oían ruidos y sonidos de toda clase. El ruido que hacen las piedras al ser lanzadas al agua, el sonido que producen las gotas de lluvia al caer en los techos de las casas, el estruendo de los cascos de los caballos y el armónico sonido de las caídas de agua. Al rato llegaron a un enorme palacio en forma de caracol. Subieron muchas escaleras hasta encontrar las puertas que conducían a la sala del trono. Una corte de pequeños hombrecitos de llamativos trajes y gorros puntiagudos les dio la bienvenida. Siempre acompañado del duendecillo, se acercó Toñito al rey, quien muy sonriente le pidió que lo acompañara a abrir el cofre de los ecos, donde conservaba el eco del pequeño. Levantó el rey la pesada tapa del arcón. Se oyeron voces en diferentes idiomas. Entre estas se oyó la voz de Toñito. El rey tomó entonces una gran red dorada y atrapó el eco del niño, devolviéndoselo con presteza. Entonces el rey habló: «Guarda el eco de tu voz, con él alegrarás la vida de tus vecinos y amigos. Que siempre sea un motivo de alegría, jamás proporciones con él tristezas y disgustos a los que te rodean». Toñito, agradecido, se despidió del rey. Cantando como los ángeles, inició el retorno a su hogar, donde le aguardaba su mamá. El eco de su voz y sus canciones volaban por valles y colinas. La gente se preguntaba quién sería el maravilloso cantor, y contagiados por la alegría y la dulzura de las melodías que entonaba el muchacho, reanudaban sus tareas alegremente. El bosque se volvió a vestir de verde y las ramas de los árboles se ingurgieron nuevamente. Miles de cascabeles se oían en el dulce murmurar del río. Los animalitos corrían por todas partes y los pajaritos cantaban saludando a Toñito, quien con el eco de sus canciones devolvió la alegría y el colorido al bosque, a los animalitos y a las gentes que poblaban aquel lugar.